Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a este programa. Es un tiempo de mucha bendición para nosotros. Amén. Gracias por podernos acompañar y quédate porque necesitamos y necesitas tú también escuchar una palabra hermosa, un Amén. regalo que viene de Dios para ti, Así es. para bendecir tu vida. Amén. 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 Un saludo muy especialmente de Judith, mi amada esposa, la pastora Judith, y su servidor. Y en nombre de Justicia y Amor, y sobre todo de quien lleva el liderazgo, que se llama la pastora Isabel Gómez, te mandamos un afectuoso saludo. No sin antes iniciar, sin recordarte que este es un mensaje de palabra de fe Y de gracia. y de gracia. Por lo tanto, comenzamos. Y déjame volverte a recapitular. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos en la tercera semana. La primera semana estuvimos hablando de lo que venía haciendo, quitando el velo. La segunda semana estuvimos hablando de lo que es la unción, todavía la semana pasada, y hoy vamos a hablar del bautismo. Bueno, Jesús vino con un propósito, y déjame explicarte. Hebreos 9:26, bonita, ahí mismo, Hebreos 9:26. Y dice la palabra de Dios. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del Así es. mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Así es. se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para que tú puedas tener relación o podamos tener relación con Dios. Y la misma presencia de Dios habite en nosotros. Pero ¿dónde se consuma en realidad el perdón de pecados? Y esto lo vamos a ver en lo que viene siendo el bautismo. Pero antes déjame leerte. Y dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, Así es. por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo Amén. y vivo que Él nos abrió a través del velo, Así es. esto es, de su carne. Así es, por el sacrificio vivo que Él hizo. Entonces nosotros tenemos lugar santísimo. Quiero recordarte nada más que todo el Antiguo Testamento solamente era una simbología. Lo que se hacía como sacrificio en el Antiguo Testamento es lo que vino a hacer Jesús espiritualmente. Vino en realidad a darse en expiación por el pecado y aún en propiciación para quitar de en medio al pecado. Por eso dice la palabra de Dios, 9:8 de Hebreos, y dice: Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Así es, por lo tanto solamente era una simbología. Todo el Antiguo Testamento era una simbología. El Espíritu Santo no te había dado a conocer en realidad lo que nos llevaba al lugar santísimo, lo que ahora conocemos como quitando el velo, o lo que conocemos como el sacrificio de Jesús. Asimismo, en el siguiente tema vimos lo que representaba la unción, y la unción no es más que la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver cómo recibimos el Espíritu Santo y sobre todo qué es lo que representa o lo que significa el bautismo. Y para ello déjame decirte que bautismo significa sumergimiento o limpiamiento, o la forma en que Dios te limpia. La única manera de que pueda estar el Espíritu Santo en nosotros es sin haber relación con el pecado. Por lo tanto, mira, nos introducimos Lucas 3:16 y entramos de lleno al tema el día de hoy. Respondió Juan diciendo a todos: Yo, a la verdad, Amén. os bautizo en agua, Así es, pero viene uno más poderoso que yo, así es. de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Amén. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en poder, dice. En realidad, Juan el Bautista representaba la última estirpe de lo que era la ley. ¿Cuál era su mensaje? Juan el Bautista todo el tiempo te decía que hagamos frutos de arrepentimiento, y en realidad el término arrepentimiento, aunque no es el tema del bautismo, el término arrepentimiento que utilizó Juan el Bautista nada tiene que ver con el término arrepentimiento que utilizó Jesús. El término arrepentimiento que utilizaba Juan el Bautista viene del griego metanoía, y el que utiliza Jesús es metanoeo. Y arrepentimiento que utilizaba Jesús, en realidad lo que estaba significando era: cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero bueno, regresamos otra vez al bautismo. Había dos tipos de bautismo, o ahí se instituía el bautismo que anteriormente se simbolizaba. Ahora la misma presencia de Dios iba a estar en ti.
al momento mismo de que tú se te imponían las manos y tú recibías a Jesús. Dice la misma palabra de Dios que tú eres sellado por el Espíritu Santo y fuego. Vamos a ir al libro de Efesios 1:13 en adelante. Y dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué fue lo que escucharon? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en el evangelio, en la buena noticia que alegra tu corazón, sigue diciendo. Fuisteis sellados. ¿Por quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuiste sumergido. En realidad, lo que vino a hacer el Espíritu Santo vino a limpiarte para que la misma presencia de Dios habite en ti y sea el Espíritu Santo, lo dijimos también en uno de los temas, el que te revele todo el tiempo, que sea el Espíritu Santo el que te esté llevando a toda verdad y a toda justicia, que sea el Espíritu Santo el que sea tu bandera, que sea el Espíritu Santo el que sea tu proveedor, que sea el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Todo el tiempo estas cosas se hablaban desde el Antiguo Testamento, todo el tiempo dijo el Señor, todo el tiempo decía Jesús, decía Dios más bien, que en los postreros tiempos va a ser derramado nuestro espíritu. Lo vamos a confirmar en una de las citas, primera de Samuel 10, 6 y 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Amén. Y profetizarás con ellos. ¿Y qué vas a hacer? Y serás mudado en otro hombre. Y dice la palabra de Dios. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. ¿Por qué crees? Porque Dios está contigo. Porque la presencia de Dios está contigo. Si nos vámonos yendo al libro de Juan 3:1 en adelante, 3:3 por favor. Si nos vamos a Juan 3:3, vamos a ver que había un hombre que reconocía que Dios estaba con Jesús, porque las cosas que hacían eran cosas diferentes. Pues quiero decirte que el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús, es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Y es el mismo Espíritu Santo que está en ti. Así es. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, no te preocupes. Hoy vas a recibir el poder de la resurrección que se llama Espíritu Santo, para que tu vida cambie de muerte a vida. Y la muerte ya no pueda tener poder sobre nosotros, mucho menos el pecado. Y dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre Y sigue diciendo. y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Amén. no puede entrar en el reino de Dios. La misma palabra nos enseña que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero puntualiza Nicodemo algo muy importante en el 2, bonita, ahí mismo en el 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, Así es. porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Por qué qué? Nadie puede hacer estas señales que tú Porque haces Dios, síguele bonita. si no está Dios con él. Porque Dios está contigo. El momento que nosotros imponemos manos sobre los enfermos y ellos sanan, no los hace por nuestras cualidades, lo hace porque Dios está con nosotros. Él nos redargulló y nos hizo que habláramos estas cosas para tu vida. Mira, la garantía de que el reino de los cielos esté aquí con nosotros, de hecho, es el mismo Espíritu Santo. En una ocasión, Jesús, vamos a irnos para allá, Lucas 11:20, Jesús les explicaba, mira, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, es que el reino de los cielos está con nosotros. La garantía de que la presencia de Dios, que viene siendo el Espíritu Santo, esté aquí, es porque el reino de Dios está funcionando en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso mismo nos sigue confirmando la palabra de Dios. Mira, estamos tratando de redondearte la idea. Vamos a ir a Mateos 3:11 y dice la palabra de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Así es. Pero el que viene tras mí, Amén. cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Así es. Él os bautizará
en el Espíritu Santo y en poder y en fuego. Y la manifestación de ese poder va a ser a través del Espíritu Santo. Por eso la gran comisión, ya que Jesús había hecho el acto conciliatorio, había muerto en la cruz y sobre todo el poder de la resurrección actuó en él y él resucitó, les dijo a todos, vamos a ir para allá, Mateos 28, 19, para entender cuál es la gran comisión. Y dice la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Así es. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice, por tanto, ir y hacer discípulos. El hacer discípulos, entiéndelo, no es hacer discípulos de la congregación Justicia y Amor o de alguna otra congregación, mis respetos para cada quien. La idea es hacer discípulos de Dios. Lo que estamos haciendo es formando. Y les dice, y bautícenlos, límpienlos, impónganle manos para que el Espíritu Santo esté en ellos. Nombre, el término nombre significa en la substancia, por lo tanto les está diciendo, vayan en la substancia del Espíritu Santo, en la substancia de Dios, en la substancia de Jesús, para que ellos tengan mi misma autoridad. ¿Cuál era esa autoridad? Nos lo dice un versículo antes, y dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Al discípulo que se le bautice, se le tiene que dar a conocer que la misma presencia de Dios está en él. Que toda la potestad le ha sido dado del cielo y de la tierra. Ahora, lo que hable va a sujetar en el cielo y lo va a sujetar en la tierra. Y lo que desate, lo va a desatar en el cielo y lo va a desatar en la tierra. Por lo tanto, toda la misma autoridad de Dios la tenemos. Y te vuelvo a repetir, no porque tengamos cualidades, porque aún nuestras cualidades Dios las utiliza, pero a su favor. Él lo hace porque la misma presencia de Dios está en ti. Porque tú un día recibiste a Jesús en tu corazón y lo confesaste como tu Señor y como tu Salvador. Te lo confirmo en el libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos 19, 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, si tú lees en el 18, Apolo era un griego, que llegó un momento que solamente él predicaba la palabra de Dios, mas sin embargo él solamente bautizaba en agua, hasta que algunos discípulos de Pablo le dijeron, mira, ven, déjame explicarte cómo es. Le hablaron del bautismo en el Espíritu Santo, que la misma presencia de Dios podía estar en él, y entonces él hablaba ya con denuedo, hablaba con conocimiento. Bueno, en el 19 dice la palabra de Dios que Apolo y Pablo se separaron, y Pablo empezó a predicar, y dice la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Así y es. hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así es. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así es. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, Así es. diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Amén. Esto es, en Jesús el Cristo. Así es. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo se hacía ese bautismo? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿Ellos recibieron qué? vino sobre ellos El Espíritu Santo. La misma presencia, por lo tanto, el bautismo que realmente te perdona, te limpia, es el que haces tú cuando confiesas a Jesús como tu Salvador. Se te impone manos y por eso tú recibes el Espíritu Santo. Tú podrás decir allá en tu casa, pero yo estoy acá y a mí nadie me impondría manos, pero estás confesando al Señor Jesús como tu Salvador, y dice la palabra de Dios que la presencia misma de Dios va a habitar en ti. Es el bautismo. En ese momento tú eres sumergido físicamente para volver a nacer espiritualmente. Por eso te leí Juan 3, 1 en adelante, sobre todo cuando Jesús estaba con Nicodemo y Jesús le explicaba que tenía que haber un nuevo nacimiento. En realidad, tanto los actos que habla la palabra de Dios, todos refieren al Espíritu Santo, a la misma presencia.
explicamos de diferente manera o utilizamos términos diferentes, pero en realidad es que tú seas sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sean las arras que está en ti, el Espíritu Santo viene a bautizarte o a que la presencia de Dios habite en ti. Todo esto redondeando con la única finalidad de que sea Dios el que sea el administrador de tu vida. Vamos a ir a un último versículo, y si no, si acaso dos, Romanos 6:4, y dice la palabra de Dios. Porque somos sepultados Juntamente en el bautismo. Y sigue diciendo. Con Él para muerte por el bautismo. Ahí queda muerto la carne. ¿Y qué es lo que nace? Sigue diciendo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo está eso? Te explico. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió en el madero, dice que el poder de la resurrección o el Espíritu Santo fue y lo rescató de los muertos. El Espíritu Santo fue por él. Ahí actuó el poder de la resurrección. En ti también actúa de la misma forma el poder de la resurrección. En realidad, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, lo que está sucediendo es que estás pasando de muerte a vida. Y el Espíritu Santo es la garantía de la eternidad. Por eso dice la palabra de Dios, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Amén. Por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿Que mora con quién? Es el mismo poder de la resurrección para que la muerte ya no actúe en tu vida. En realidad, el momento de que hubo el sacrificio de Jesús fue el triunfo sobre la muerte. Dice en el libro de Hebreos, no vayas para allá, 2:14, que Jesús tenía que engañar a la muerte con la misma muerte. Él tenía que venir a morir para rescate de todo y cada uno de nosotros y para que nosotros experimentemos la vida y la eternidad. Amén. Por eso, último versículo, Colosenses 2:22, bonita. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados Así con Él, es. mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice que tú fuiste sepultado y lo que operó fue el poder de la resurrección para tú pasar de muerte a vida. Amén. Dice su palabra, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Él te dio vida juntamente con Él, Así es. perdonándote todos los pecados. Dice Colosenses que nosotros fomos aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Que Jesucristo ha ganado para nosotros. Dice que toda la potestad Él nos la dio. Dice Amén. que no nos dejemos engañar, que permitamos disfrutar de la herencia que Jesucristo ha ganado para nosotros. Es tiempo de que entiendas o de que entendamos que si no quitamos de nosotros una conciencia cautiva de pecado, no podríamos nosotros servir a este Dios vivo, del cual Él nos habla, nos necesita para estar haciendo lo que ahora estamos haciendo. Era necesario este metanoeo, este cambio en nuestra manera de pensar, para que pudiéramos empezar a experimentar en nuestra vida una manera diferente de vivir. Así es. Pero jamás sería en nuestras fuerzas, y Jesús lo sabía. Y Él vino para hacer todo esto, dice, para quitar de nosotros ese cuerpo de pecado, para quitar de nosotros esa conciencia cautiva, porque lo que hace esa conciencia cautiva es que no nos permite ir avanzando en el plan y en el proyecto de vida que Dios había trazado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Él te habla no solamente de un pasar de muerte espiritual a una vida espiritual eterna. Él te habla, dice que Juan el Bautista, en el momento en que se cumplía esta obediencia de parte de Jesús, de ser sumergido en las aguas, él surge y los cielos se abren para cambiar circunstancias. Jesucristo, todo lo que empezó a operar a partir de ese momento, fue glorioso para todos nosotros. Él no solamente enseñaba, claro, Él es el maestro, Él enseñaba,
pero no solamente enseñaba, él hacía manifestaciones de su poder y Nicodemo lo reconocía, aún él siendo un judío, un religioso, un opositor del mismo Hijo de Dios. Él reconocía, dice, nadie podría hacer las señales si Dios no está con él. Ahora, tú y yo estamos en la creencia, porque como creyentes tenemos esa obligación de creer que Jesús es eterno, que el Padre, que Dios es eterno, que es de ayer, que es de ahora, que Él todo lo tenía preparado, Amén. que Él tenía un tiempo preparado para sí mismo. Fue después de esos 30 años, Él tiene un tiempo preparado para ti a partir de este momento, sin importar la edad que tú tengas, para que empiece a haber demostraciones de poder, no solamente en tu vida, así lo dijo Jesús, primero me serás testigo ahí donde tú estás. Así es. Pero después sería conocido por todos los confines de la tierra, en Samaria, por todos lados. Lo que Dios quiere y lo que Dios necesita de ti, de mí, es que te lo creas, que cambies, para que puedas venir acá y veas en tu corazón, dice que Él te preparó para buenas obras, o que Él preparó buenas obras para que tú y yo andemos caminando en ellas. Así es. Eso quiere decir que no te puedes estar conformando con vivir como lo has estado haciendo hasta ahora, con pensar que el sacrificio de Jesús ha sido nulo, o que el Espíritu Santo, el poderoso Espíritu de Dios, se quedó en el pasado. Yo te quiero invitar para que tú tengas una relación plena con Dios y puedas empezar a experimentar lo que nosotros muchas veces, cerrando los ojos, esta vista natural que a veces estorba para que se lleven a cabo las cosas que Dios decía que se hicieran. ¿Sí? Poner manos sobre la gente que se siente enferma. Sí, no necesitas estar en un hospital de oncología con un enfermo terminal, como muchas veces puedes pensar, desde un simple dolor de cabeza, desde un simple cólico, desde cualquier manifestación en temperatura, en una infección. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, y has visto muchas películas seguramente, La Pasión de Cristo, donde todo Él era una llaga, todo, no había una sola parte en su cuerpo, no quedó una gota de sangre dentro de sí mismo, no se la guardó, todo fue derramado, porque todo lo mejor de Dios viene del cielo para abajo. Él todo lo derramó, dice, y Él se hizo una llaga, todo Él era una llaga, para que tú seas sano, para que tú experimentes la sanidad. Así es. Prueba eso, créelo en tu corazón, empieza a hacerlo ahí, empieza a imponer manos sobre enfermos donde sea que tú estés, en ti mismo, sí, en ti mismo. Puedes empezar a experimentar la sanidad, bendice tus órganos, bendice tu cuerpo, bendice tu salud, agradece por ella. Y tú vas a ir a experimentar este poder de Dios sobre tu vida. Pero ¿qué más? ¿Qué más hacía Jesucristo aparte de enseñar? Aparte de ofrecer la sanidad física, de operar en milagros, en prodigios, en señales. Él era un servidor. Dice, yo no vine aquí para que nadie me sirva. Yo vine aquí y Él enseñaba. Él enseñaba todo, como Él se conducía y se movía en todo tiempo. Él estaba enseñando a servir. Como un sacerdote, como un profeta, como el rey que Él te ha constituido. Estás diseñado para servir, para hacer uso del poder del Espíritu Santo. Amén. Tienes la fe, esa es la herramienta que necesitas para empezar a actuar. Amén. Cada día, cada circunstancia, cada momento de nuestra vida es una oportunidad que Dios nos da para que podamos ser testigos del poder de su Espíritu Santo. Amén. No tiene que ver con los tiempos, yo te lo he dicho, no tiene que ver con cuántos años tienes tú de creerlo, con cuántas veces has leído y releído la Biblia, eso no. Tiene que ver con cuánta información ha caído dentro de tu corazón. ¿Que lo crees? Que tú lo puedas creer, que tú lo puedas empezar a operar. Así es. Y que después de ser testigo de eso, seas atrevido como Pedro. Pedro era cobarde antes de recibir el Espíritu Santo, era cobarde. Él le decía, no, Señor, yo contigo todo. Pero sin embargo, en el tiempo que era necesario que demostrara la solidaridad y el amor por su maestro, lo negó. Pero una vez venido el poder del Espíritu Santo, lo cobarde se le quitó. A mí me ha pasado lo mismo. Y seguramente en el momento que tú lo deseas, el poder de Dios te quitará lo cobarde y empezarás a tomar todas las bendiciones que Jesucristo ganó en esa cruz para tu vida. Para tu vida. Es muy importante.
que tú utilices la herramienta que Dios te dio, que se llama la oración. Dice que las cosas no sucedían porque tú las crees, las cosas van a suceder porque tú las creas y las hables. Entonces yo te invito a que tú le digas en este momento, en esta hora: Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi vida. ven a mi vida, mi Dios. Yo creo en ti, Yo creo en ti. en que de ahora en adelante Ahora en adelante nazco a una vida eterna. Así es. Yo creo en tu poder, en tu resurrección. Yo Amén. creo en tu perdón de pecados. Así es. Yo declaro con mi boca que necesito un Salvador. Amén. Te necesito a ti, Señor Jesús. Toma control de mi vida, en todas las áreas de mi vida. Amén. Y haz conmigo como tú quieras. Así es. Me rindo a ti, en el Amén. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te amamos.